¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, vamos a esperar un minutito a que el resto de sus compañeros termine de ingresar. Bueno, grupo, mientras van ingresando sus compañeros, quiero por favor aclararles algo. Esperen, esto más voy a admitir. Sí, primero que nada, por favor, escriban su nombre dentro de la aplicación para que registre su asistencia. Bien, lo que les quería decir es lo siguiente. Eh, ya, ya tienen conocimiento de que se nos está avecinando nuestro primer parcial. En lo que a mí respecta, bueno, les voy a facilitar ¿qué se llama? Un banco de preguntas para que puedan, o una batería de preguntas para que puedan tener una base sobre la cual vamos a rendir nuestro examen. Voy a actualizar también nuestra plataforma con todo lo que hemos ido avanzando, los esquemas también que en la primera unidad temática les estuve mostrando respecto a la estructura de los órganos de poder y también los órganos constitucionales que desempeñan las funciones no tradicionales. Eso también queda pendiente que se lo suba, pero al margen de ello, que eso sí les va a servir como material de estudio, debe por favor, les pido hasta mañana para que les pueda facilitar una batería de preguntas que les va a servir para que puedan rendir su primer parcial, chicos. Eh, Bien, ahora por favor vamos a avanzar un tema que es bastante esencial, más que todo explicativo, de la ley base de lo que es nuestra unidad temática. No lo he hecho, no lo he preparado específicamente, bueno, no lo he hecho diapositivas porque era prácticamente copiarlo todo, sino que vamos a ir avanzando eh, de acuerdo al punto por punto, o en este caso artículo, que no es una ley muy larga, eh, esta unidad temática. Y bueno, ¿en qué consiste esta unidad temática? Es precisamente la ley 064. Materias procesales, incluso en lo que es derecho procesal civil, han debido haber estudiado lo que es la ley del órgano judicial, de repente la ley del Ministerio Público, como órganos con, como órganos eh, que desempeñan funciones específicas. Y en nuestro caso, es muy importante que nosotros hablemos de lo que es la ley 064. De hecho, esta línea temática es eso, la ley 064, que es la ley de la Procuraduría General del Estado. A partir de la ley 064 es que se establecen eh, se crean decretos supremos, resoluciones procuraduriales, reglamentos que van desglosando, que van desarrollando la función constitucional de defensa legal del Estado. Necesitan ustedes entender cómo es que cada subprocuraduría, bueno, lo que hemos visto en la última de temática, y por eso es que ustedes también han hecho un esquema. Dentro de la estructura, dentro de la Procuraduría General del Estado hay 3 subprocuradurías. Cada subprocuraduría tiene su papel específico. La subprocuraduría de defensa legal de representación defensa legal del Estado, que defiende al Estado ante tribunales internacionales, la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, que forma parte ya, que defiende los intereses del Estado, pero en un ámbito interno, es decir, participando como sujeto procesal activo en diferentes procesos en los cuales forma parte del Estado, es decir, entre una de sus actividades. Y la Subprocuraduría de Producción Normativa, que ya, como su nombre lo dice, va desarrollando normas, un trabajo un tanto más académico.
Esto se los digo a grandes rasgos. A partir de eso se va desarrollando, se va desempeñando las diferentes funciones de esta institución encargada de velar los más altos intereses del Estado. Para eso partamos de la Ley 064. Un minutito, les voy a compartir. Y aquí lo tienen. Epa, no, esto es internet. A ver, un minuto. Y ya lo descargo. Minutito, por favor. Ahora sí. Bien, chicos. No, gran parte de estas funciones que nos establece la Ley 064 lo hemos visto en la unidad temática 1 y de hecho en el anterior documento que les he enviado estaban desarrolladas. Recuerdan la actividad que hemos hecho el día lunes eh, sobre la defensa legal del Estado. Entonces, pero hay otros puntos que necesitamos ir precisando. Esta ley es bastante corta en realidad. Pero es fuente de decretos supremos, resoluciones procuraduriales, eh, reglamentos que van a establecer funciones. Por ejemplo, personalmente yo trabajo con la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, la Subprocuraduría número 1, en un plano un tanto más operacional, en un plano un tanto más operacional, y se desempeña a la vez 5 funciones: intervención, seguimiento, registro de abogados del Estado, registro de procesos del Estado, evaluación o auditoría jurídica. O sea, cada una de estas funciones tiene su fuente en esta ley 064. Lo propio las funciones que desempeña la Subprocuraduría de Defensa Legal del Estado, la Subprocuraduría de Producción Normativa, tiene diferentes roles que son desconocidos en realidad por muchas personas, porque precisamente este órgano es bastante nuevo, pero vayamos estudiando partiendo de su ley orgánica, que es la ley 064, ley de la Procuraduría General del Estado, que ha sido modificada también mediante otra ley, la 768, el año 2015. Bien, siempre toda ley va a empezar con el objeto de la misma. Y obviamente en el caso, esta es una ley orgánica, la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. Por ende, el objeto es pues regular la organización estructural de la Procuraduría. ¿Qué es la Procuraduría? Aquí nos dice al margen del mandato constitucional que ya establece, o bueno, a partir del mandato constitucional establecido en el artículo 229 y también en el artículo 231, la Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente ley. Eh, Representa al Estado. El término de representación jurídica pública hace, perdón, grupo, perdón, hace referencia a que ante la comunidad internacional, el funcionario, en este caso si lo evocamos a una persona que representa al Estado boliviano, es el Procurador General del Estado, en aquellos casos en los que se tiene que defender los intereses del Estado. No sé si ustedes han estado haciendo seguimiento de las noticias,
por ejemplo, bueno, no es mi afán tocar temas políticos, pero a manera de ejemplo, el Procurador General del Estado, el doctor José María Cabrera Dalense, pues en estos momentos se encuentra en Países Bajos. Fue al Tribunal de la Haya a presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Evo Morales por la comisión del delito de lesa humanidad, derechos humanos, el derecho internacional público. Ustedes habrán estudiado qué es la Corte Penal Internacional, que es un tribunal que sí juzga a las personas por la comisión de específicamente, bueno, tiene su fundamento en el Estatuto de Roma, pero sanciona tres delitos: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Bueno, hay un cuarto crimen más, pero básicamente estos tres. Y puede ser sancionado, puede ser personas que forman, bueno, miembros de países que han suscrito, forman parte del Estatuto de Roma, como es en el caso de Bolivia, que sí lo es, pueden ser sometidos ante este tribunal. En representación del Estado es que el actual Procurador General del Estado fue a presentar esta demanda por la comisión del delito de lesa humanidad en contra del anterior presidente. Es que el procurador actúa, o la Procuraduría en sí, actúa en representación jurídica pública del Estado, con la finalidad de que promover, defender y precautelar los intereses del Estado. La Procuraduría General del Estado es el abogado del Estado, tanto en un plano internacional como en un plano interno, es decir, en diferentes procesos judiciales y hasta no judiciales, pueden ser arbitrales, por ejemplo, dentro del país y más aún en la comunidad internacional. Cuando, por ejemplo, esto más me adelanto, se presenta una demanda en contra del Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿qué órgano se encarga de representar al Estado, de defender al Estado? Es la Procuraduría General del Estado, precisamente a través de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado. Pero bueno, entonces, de conformidad al artículo 2, la PGE, la Procuraduría, es la institución o el órgano constitucional que representa jurídica y pública, de representación jurídica pública con esa finalidad, que cumple esa finalidad: promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Y ya es esta misma ley, y más aún todavía decretos supremos, desde soluciones procuraduriales, que establecen cuáles son, qué funcionarios de esta institución desempeñan qué funciones para cumplir con ese mandato constitucional de defensa legal del Estado. El artículo 3 establece lo que ya hemos visto más antes: cómo está conformada la Procuraduría por el Procurador General del Estado. Es el servidor público que encabeza esta institución y demás servidores que, bueno, vamos a ir explicando en pocos minutos. ¿Dónde es la sede? Por ley, y esta es la ley que lo establece. La Procuraduría General del Estado tiene su sede en la ciudad de El Alto, provincia Murillo, del Departamento de La Paz. No se va a mover del Alto, tuviera que modificarse esta ley del aeropuerto. Ahí cerquita está la Procuraduría General del Estado, un edificio azul enorme, bastante bonito. Pero bueno, un poco les iba comentando, tiene su razón de ser, que esta institución se encuentra en la ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz, como una forma de reivindicar, de valorar la lucha que se ha desarrollado en esta ciudad el año 2003, en la denominada Guerra del Gas, sucesos históricos que han pasado, por la defensa de la democracia y muchas cosas que se destacan de esta población. Es que había como que esa especie de deuda de parte del Estado, no deuda, ¿no? Pero sí ese sentimiento de que uno de los órganos del Estado tenga su sede en la ciudad del Alto. Les decía, ¿no? Complicado trasladar la sede del gobierno al Alto, complicado trasladar la Asamblea Legislativa, peor
todavía los tribunales, o en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Sucre. Entonces, ante la modificación de la Constitución, ante la reforma constitucional del año 2009, en la que se ha incorporado este órgano constitucional que desempeña la función de defensa legal del Estado, que antes no había, pues este nuevo órgano, dijeron, sucede en el Alto. De esa manera es que el edificio central, por denominarlo así, de esta institución se encuentra en la ciudad del Alto. Algo que también ya lo hemos avanzado, la Procuraduría tiene autonomía administrativa, presupuestaria y financiera. Eso implica de que no depende económicamente ni administrativamente de ningún otro órgano de poder, ni otro órgano constitucional. Bueno, valores y principios. Perdón, tengo una alergia un poco feita. Valores. ¿En qué valores se basa la Procuraduría General? Los valores son, bueno, los valores y principios hacen referencia a una dimensión axiológica. Los valores son máximos ideales que se pretenden alcanzar. Los principios son criterios básicos o presupuestos lógicos que van a orientar, en este caso, la organización y el funcionamiento de la Procuraduría. ¿Qué valores rigen? Pluralismo, libertad, equidad social, solidaridad, transparencia, igualdad de género y oportunidades. Como criterios básicos o presupuestos lógicos que van a orientar esta institución, es decir, los principios, tenemos los de justicia, independencia, legalidad, honestidad, respeto, capacidad, profesionalismo y responsabilidad. Al igual que otros órganos constitucionales, también goza de un principio de gratuidad. Como toda institución pública, la PGE también está exenta de pago de valores fiscales durante el ejercicio de sus funciones. El Estado no paga valorados cuando, por ejemplo, se hace un trámite en derechos reales o cualquier trámite. Está exenta de este tipo de pago de valores. También toda persona que quiera realizar alguna gestión ante la Procuraduría está exenta de cualquier pago. Por ejemplo, si alguien quiere dejar una nota en la dirección desconcentrada de Cochabamba, no tiene por qué pagar un timbre, algún valor alguno, simplemente lo presenta. Esto a manera de ejemplo. Después vemos las funciones. En este artículo 8, por favor, este artículo apúntenlo bastante bien, porque es lo que está desarrollando el mandato constitucional del artículo 229, de los artículos 229 y 231 de la Constitución. Uno de los artículos más importantes, más relevantes de esta ley es precisamente el artículo 8, que establece las funciones de la Procuraduría. Primera función está la de defender judicial y extrajudicialmente. Perdón, chicos, tengo una alergia fuerte. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. Actúa en representación jurídica del Estado. ¿Cómo? Interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en acciones judiciales, extrajudiciales o administrativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto hace referencia, por ejemplo, terminaré de leer y vamos a interpretar. Dice, asumiendo su representación jurídica, interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales, administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e interés del Estado, en particular en materia de inversiones, derechos humanos, medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un conflicto judicial, si hablamos en un plano interno, un conflicto judicial, en los que están de por medio los altos intereses del Estado, y ojo, ahí resalto la palabra, altos intereses del Estado, los más altos intereses del Estado, interviene la Procuraduría como un sujeto procesal más. Ustedes saben quiénes son las partes en un proceso, demandante, demandado, ya sea como demandante o como demandado querellante, si estamos hablando del proceso penal, forma parte también la Procuraduría. Pero aquí, de acuerdo a los reglamentos, las resoluciones procuraduriales que vamos, y los decretos supremos que vamos a avanzar una vez concluyendo esta ley, se van a dar cuenta que
no participa en todos los procesos. Hay un criterio para que pueda participar, porque en realidad quienes participan son las unidades jurídicas en todos los unidades jurídicas de diferentes entidades estatales que participan en todos los procesos. Son miles los procesos en los que forma parte el Estado, ya sea a través de la alcaldía, alguna institución pública, cualquier entidad, pero tiene esa facultad la Procuraduría de intervenir también en procesos. ¿En qué se va? ¿Cuáles son los dos criterios que se considera y que lo vamos a desarrollar muy bien cuando hablemos del reglamento específico? ¿Cuáles son los dos criterios en los que se basa para que la Procuraduría General del Estado pueda ser sujeto procesal en un proceso judicial que se tramite dentro del Estado? O puede ser extrajudicial, un arbitraje, por ejemplo. Dos situaciones: que haya relevancia social y otro que exista una cuantía superior a un monto que cada año lo determina el propio Procurador General del Estado. Desde hace bastante tiempo hasta la fecha, ese monto mínimo es de 7 millones de bolivianos, de manera de que si hay un proceso judicial que hay un proceso judicial cuya cuantía, en la que forme parte el Estado, y cuando digo el Estado, me refiero a cualquier entidad pública en representación del Estado, cuya cuantía sea superior a 7 millones de bolivianos, forma parte de la Procuraduría General del Estado de ese proceso. También cuando existe un dictamen de eh, responsabilidad que haya sido pronunciado por la Contraloría General del Estado, en la que se evidencie una afectación económica al Estado, pero con esta cuantía mínima que es definida por el propio procurador cada año. Pero que desde hace bastante tiempo hasta la fecha, es desde la creación de la Procuraduría prácticamente hasta la fecha, esa cuantía es de 7 millones de bolivianos. Este aspecto lo voy a desarrollar mejor, pero un poco para que se entienda que cuando actúa como sujeto procesal la Procuraduría en acciones judiciales, no es en absolutamente todas, sino aquellas en las que hay una cuantía elevada o una relevancia social bastante trascendental, que amerita la participación de esta institución para la defensa de los intereses del Estado. Eh, También se habla de materia de inversiones, derechos humanos, medio ambiente, también ante la comunidad internacional cuando se demanda al Estado. Eso establece este inciso 1, es decir, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano. Es el abogado del Estado, prácticamente la Procuraduría. Bien, otra segunda función es mantener un registro permanente y actualizado de los procesos judiciales. Para eso hay un sistema, hay un registro que se llama ROPE, que es el Registro Obligatorio de Procesos del Estado. Toda entidad estatal, de Hospital Viedma, Universidad Mayor de San Simón, EMABRA, EMSA, eh, toda entidad estatal eh, que, eh, que maneja o que tiene algún proceso, o alcaldías, municipios, toda entidad estatal que, que, tiene algún proceso judicial en la que forme parte esa entidad y en realidad lo estaría haciendo el Estado, tiene que registrar ese proceso en un sistema. Ese sistema precisamente se llama Registro Obligatorio de Procesos del Estado, que es el ROPE. Y la Procuraduría se encarga de manejar ese sistema, en realidad ese registro. Eso si hablamos en un ámbito más operacional de quienes se encargan de hacer seguimiento a ese registro, precisamente las direcciones desconcentradas departamentales, donde estoy trabajando yo. Pero el punto es de que se hace un registro, es importante. ¿Por qué un registro? ¿Cuál es el fin? Precisamente hacer un control de estos procesos en los que forma parte el Estado, que las unidades jurídicas tengan un registro bastante o hagan un seguimiento de cada uno de estos procesos, porque de hecho si no actualizan esta base de datos, si no registran procesos, son merecedores de sanciones.
los responsables de las distintas unidades jurídicas, pero la Procuraduría es quien mantiene este registro de todos los procesos del Estado. Y cuando hablo de los procesos del Estado, me refiero a procesos en los que forma parte el Estado a través de cualquiera de sus entidades. Hay miles de entidades estatales. Les hacía referencia a algunos. El FECENDE, Hospital, Viedma, si hablo que en Cochabamba, Alcaldía de Punata, Alcaldía de Vinto, Alcaldía de Sacaba, EMSA, UNIPEPROMA, o sea, hay muchas instituciones, muchas entidades y los procesos en los que forman parte tienen que registrar. También otra función es hacer el seguimiento o evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas de defensa que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos de la administración pública en todas sus instancias y niveles únicamente respecto a los temas de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? Si por una parte hemos visto de que la Procuraduría General del Estado tiene esa facultad de intervenir como sujeto procesal activo, les aclaraba yo de que no lo hace en todos los procesos. Hay criterios para que pueda ser parte de la Procuraduría General del Estado. Pero también hay otra forma en este ámbito jurisdiccional, es decir, refiriéndonos a procesos ante instancias judiciales en las que la Procuraduría también desempeña cierto rol. No será interviniendo, pero sí es haciendo seguimiento, lo que ven en el numeral 3 de este artículo 8. ¿Y a qué se refiere la ley con decir seguimiento? Y es que la unidad jurídica la Procuraduría hace un seguimiento al accionar de la unidad jurídica que tiene algún proceso. Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar de la institución, obviamente, porque yo estoy trabajando ahí. Por ejemplo, hay un proceso en Capinota, en la que se está demandando a la alcaldía, no, la alcaldía está demandando a una empresa que se ha adjudicado cierto proyecto de dotar de unas máquinas a un hospital, no recuerdo el nombre, pero que ha incumplido con aquello y eso ha producido cierta afectación, bueno, aparentemente ha producido una afectación al patrimonio económico de la alcaldía de Capinota. La cuantía estimada es más o menos unos 30.000 bolivianos o 40.000 bolivianos, si no me recuerdo, que para nosotros no nos parecerá mucho, pero para provincias alejadas es bastante dinero. Entonces nosotros, por ejemplo, no cumple con el tema de la cuantía o relevancia social, no interviene la Procuraduría, pero lo que sí hace es un seguimiento a través de verificaciones mensuales a la unidad jurídica, en este caso de la alcaldía de Capinota, sobre el accionar que está realizando esa alcaldía en ese proceso que se ha instaurado. A eso se refiere el seguimiento al accionar de las unidades jurídicas. Y también se realiza una función de evaluación, que es una auditoría jurídica prácticamente que se hace a alguna unidad jurídica. El tema de la evaluación también lo vamos a desarrollar. Una evaluación que se hace, es una auditoría en realidad, pero no una auditoría como lo realiza la Contraloría. Y eso creo que en algún momento también les he aclarado. La Contraloría hace una auditoría en sentido de ver cómo se han manejado los bienes y los recursos del Estado. En este caso, la Procuraduría, al hablar la palabra evaluación, que lo ven en este punto número 3, hace referencia a una auditoría, pero auditoría jurídica, es decir, auditoría jurídica respecto a las acciones legales jurídicas que hayan sido desempeñadas en defensa de los intereses del Estado. ¿Cómo se realiza? ¿En qué consiste esta auditoría jurídica? Lo vamos a ver en un tema específico. Pero esa es la función también que desempeña. Seguimiento o evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas de las distintas unidades jurídicas que tengan procesos en los que forma parte el Estado, es decir, procesos de la administración pública. Otra función es la de numeral 4,
perdón, requerir a los servidores públicos y a las personas particulares que tengan relación con el Estado la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Puede mandar unas notas que técnicamente se denominan, como aquí lo dice el numeral 4, requerimiento de información a tanto servidores públicos como personas particulares sobre alguna situación que tenga relación con el Estado. Por ejemplo, yo hasta hace el mes de agosto, prácticamente todo el mes de agosto, estuve, o bueno, en la dirección estuvimos mandando bastantes solicitudes, bastantes notas de requerimientos de información a varias entidades financieras respecto a medidas cautelares adoptadas en procesos judiciales, porque medidas cautelares de carácter real en pro de defensa del patrimonio económico del Estado. Bueno, ese es un ejemplo de que la Procuraduría también puede mandar notas. Cuando se hace referencia a requerir la información que considere necesaria, es eso, pedir mediante una nota que se brinde información sobre cierto aspecto en particular que estamos pidiendo, pero que tenga obviamente esa relación con la defensa de los intereses del Estado. El ejemplo que les ponía, yo estaba mandando notas a varias unidades jurídicas para que nos informe qué medidas cautelares de carácter real, es decir, anotaciones preventivas, embargos, han asumido o han solicitado a la autoridad judicial en los distintos procesos que están tramitando como una manera de asegurar la recuperación del patrimonio del Estado económico. De repente hay algún proceso de contratos lesivos al Estado, ¿ya? En la que se ha afectado el patrimonio económico del Estado a través de alguna institución. Entonces, lo ideal cuando hay un dinero de por medio, aún en procesos entre particulares, lo primero que alguien hace es pedir medidas cautelares de carácter real. O, por ejemplo, perdón que me salga un poco del marco del tema, pero para que se entienda este punto que estoy hablando, por ejemplo, cuando cuando una persona presta dinero a otra y la otra no le devuelve, lo que quiere hacer, por lo menos haremos una anotación preventiva de su vehículo, de su inmueble, para garantizar que tenga ese apoyo en caso de que no me quiera devolver, para que en el peor de los casos, pues se tenga que hasta rematar aquello, ¿no? Entonces, lo mismo, hablando de los más altos intereses del Estado y habiendo patrimonio económico de por medio, lo ideal es que el Estado, a través de sus distintas unidades jurídicas, cuando forma parte de un proceso en el que hay afectación al patrimonio económico, lo que pide son medidas cautelares de carácter real. Se ha pedido anotaciones preventivas, embargos congelamiento de cuentas, de aquellas personas que hayan causado esa afectación económica al Estado. Entonces, bueno, eso como ejemplo, yo de esto de requerimiento de información, durante el mes de agosto en la dirección estuvimos mandando bastantes notas a varias unidades jurídicas para que nos informen precisamente sobre la adopción de estas medidas cautelares. Eso como un ejemplo, pero está dentro de sus funciones porque a veces no ha faltado la unidad jurídica que me ha respondido cuál es el fin de la solicitud de su requerimiento de información. Yo, bueno, para empezar, tengo la facultad que me confiere el artículo 8, numeral 4 de la ley 064. Entonces, en el cumplimiento de esa facultad, le estoy pidiendo esta información específica. No todos conocen esta facultad, pero lo dice la ley. La Procuraduría puede requerir a los servidores públicos y aún incluso a personas particulares que tenga, pero relación con el Estado, información que se considera necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. ¿Qué otra, eh, qué otra función desempeña la Procuraduría? Solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública sin perjuicio de las acciones penales correspondientes en los casos de negativa de otorgación de información requerida por parte de los servidores públicos, es decir, quienes se incumplan, quienes muestran una actitud reticente, renuente a, a, a emitir esta información que pueda pedir la Procuraduría, pueden ser objeto de algún proceso. Si se trata de, más aún si se trata de servidores públicos, pueden ser sujetos de procesos administrativos o incluso penales si es que así amerita la situación. También la Procuraduría atiende denuncias, reclamos fundamentados de cualquier ciudadano
o entidades del control social, comités cívicos, FEJUVE, todas esas entidades, pero respecto a los temas de competencia de la Procuraduría, no de todo, no cualquier denuncia, sí, sino lo que son de competencia de la Procuraduría. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien vino a la dirección a presentar una denuncia contra otra persona particular, no, sí, contra otra persona particular porque se estaría ingresando hacia su casita, porque estarían haciendo, no, estaban haciendo una construcción de un edificio y que iba a afectar la casita de al lado, algo así. Y bueno, eso no es competencia en realidad de la Procuraduría General del Estado. Y decía, no, es que quiero presentar esta denuncia, pero bueno, presenta un interdicto sobre nueva perjudicial ante un juzgado de materia civil, ¿no? O sea, prácticamente así tuvimos eh, que explicarle, ¿no? Que no es cualquier denuncia así. Pero la ciudadanía, si ve que hay una situación en la que amerita la intervención de la Procuraduría dentro del marco de sus competencias, puede presentar una denuncia o reclamo ante esta entidad. Ahora, esto más avanzó para hacer una pausa. Cabe aclarar que la Procuraduría no realiza actos de investigación, no lo hace. Participa como otro sujeto procesal, está a cargo de sistemas, hace seguimiento a unidades jurídicas, hace evaluación o auditoría jurídica a unidades jurídicas, pero lo que no hace es actos de investigación, porque eso es algo propio del Ministerio Público. Pero lo que sí puede hacer es instar al Ministerio Público que realice acciones diligentes, pero también dentro de procesos que son de su competencia, es decir, en procesos en los que están de por medio los altos intereses del Estado. Sí puede instar al Ministerio Público, pero eso sí, cabe aclarar que la Procuraduría no realiza actos de investigación, por ser una potestad exclusiva del la Fiscalía o del Ministerio Público. Grupo, aquí por favor voy a hacer una pausa, tengo un par de minutos antes de que se corte esta primera parte. Ahorita les envío un nuevo enlace.